determinados procesos patológicos que relacionándolos con la edad nos pueden dar esta orientación diagnóstica que habíamos comentado. Vamos a poner aquí un ejemplo. Uno de ellos sería, muchas veces va a suceder que tenemos un niño menor de 5 años, entonces aquí le vamos a poner que en los menores de 5 años solemos escuchar, por ejemplo, soplos auscultatorios. No le voy a poner solamente soplos. ¿Quién me recuerda qué es un soplo? Era el paso turbulento de la sangre, ¿no? Perfecto, es el paso turbulento de la sangre lo que nos forma el soplo, ya sea que este flujo turbulento se esté formando en los aparatos valvulares o se esté formando en los vasos sanguíneos, como esa vez cuando nosotros estábamos tomando nuestra tensión arterial, que apretábamos nuestra arteria, disminuíamos el calibre de la arteria hasta que vencíamos la pared de la tensión de la arteria, y entonces eso generaba los sonidos soplantes. Eso es un soplo. Bueno, cuando nosotros escuchemos generalmente un soplo en los menores de 5 años, vamos a pensar en diferentes cardiopatías, generalmente de tipo congénito. Vamos a ponerle acá que los soplos van a estar relacionados con cardiopatías congénitas. Es lo primero en lo que vamos a buscar y vamos a tratar de descartar. Una cardiopatía congénita. ¿Quién me recuerda que habíamos mencionado que es una, en este caso, qué sería una cardiopatía congénita? No. ¿Qué es congénito? Problemas desde el embarazo. ¿En el embarazo de la mamá o en la formación de los órganos del bebé? Formación. En la formación. En la formación de los órganos. Entonces, lo más probable, acuérdense, congénito tiene que ver con la formación del corazón. Si yo digo genética, entonces tiene que ver con allí sí es propiamente que la hereda, ¿no? El plano, el ADN que me dice cómo se va a hacer ese corazoncito está mal y por eso es que se expresa mal, ¿no? Pero en este caso, en una cardiopatía congénita, quiere decir que alguna de las partes, nosotros cuando vimos la embriología, habíamos mencionado cómo se va formando los tubos cardiogénicos, luego los cordones cardiogénicos, luego como de estos cordones cardiogénicos se van fusionando, nos forman una herradura cardiogénica, nos van formando las diferentes cavidades. Bueno, pues puede suceder que en alguno de esos procesos de la embriología normal haya sido atípico o anormal y se exprese en un corazón que no está bien formado, ¿no? O igual hablamos de las partes finales, cuando el corazón se divide en dos secciones, en un hemicorazón derecho y en un hemicorazón izquierdo, y pudiera ser que esas almohadillas miocárdicas me hicieron una válvula defectuosa, la tricuspidea, la mitral, o de plano no se formaron bien el septo que divide a los dos ventrículos, o el septo que separa a las dos aurículas. Entonces, cualquier tipo de problema en la formación del corazón puede estar asociado con estos soplos, generalmente en niños menores de 5 años. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctor. Bueno, vamos con el siguiente. Tendríamos aquí a los pacientitos que tienen menos de 35 años. Uno de los rasgos que solemos encontrar en estas personas menores de 35 años es hipertensión arterial. No quiere decir que todos los jóvenes adultos y los jóvenes y los adolescentes tengan hipertensión arterial, sino quiere decir que si de repente yo en alguna persona que tiene menos de 35 años le tomo la tensión arterial
y noto que está hipertenso, digo, bueno, ¿a qué se lo podría atribuir? Aquí vamos a sospechar en un origen secundario. Vamos a poner un origen secundario. Muchas enfermedades se clasifican de acuerdo a diferentes criterios, igual que cuando nosotros estamos estudiando los sistemas. Y uno de estos criterios atiende por el foco de origen de la enfermedad. Entonces, tenemos en este caso de la hipertensión, una hipertensión primaria o esencial y una hipertensión secundaria. Yo digo que es hipertensión primaria cuando el problema está dentro del órgano mismo en donde se está manifestando la enfermedad. Y cuando digo secundaria, quiere decir que es a causa de algo más, ¿no? O sea, está causada no directamente porque las arterias estén rígidas o no porque las arterias tengan placas ateromatosas, sino que hay algo más, hay una enfermedad de base o algún órgano o algún otro órgano dañado, puede ser el control nervioso, pueden ser los efectores que no están funcionando, y esto es lo que me produce la enfermedad. Entonces, en el caso de de la gente que tenga menos de 35 años, cuando nosotros notemos que están hipertensos, lo primero que vamos a descartar es este origen secundario. No vamos a decir directamente, pues es que es hipertenso. No, sino hay que buscar la enfermedad subyacente. Generalmente pueden ser, por ejemplo, problemas de los riñones. Podrían ser, hay por allí un tipo de cáncer en el cual sale ¿qué diría? Una hormona que estimula constantemente la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, una hormona adrenérgica, o podría ser en el control nervioso. ¿Sale? Entonces, antes de pensar en una cosa directa sobre el sistema cardiovascular, vamos a buscar una situación que esté causando esa hipertensión arterial. Incluso cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo, ahora que aparece el COVID, nuestra tensión arterial durante el periodo convaleciente o cuando estamos enfermitos se eleva. En algunos pacientes hasta cifras, podríamos decir que pasan los valores que conocemos como estándar normal, ¿no? Y en esos casos decimos, bueno, no es que se trate de que sea un hipertenso, sino que esa hipertensión es producida por el esfuerzo físico que tiene su cuerpo frente a la enfermedad que le está sucediendo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Ok, vamos con el siguiente. Tendríamos aquí las precordalgias. Precordalgias. El posfijo algos significa dolor. El prefijo pre significa delante o antes de. Y cor significa corazón. Entonces aquí estaríamos refiriendo a los dolores que se presentan en la región donde se proyecta el corazón. Ya nosotros sabemos hacer la semiología para detectar si el dolor que está presentando nuestro paciente está asociado con la caja torácica que está conteniendo a las vísceras o directamente está relacionado con las vísceras, ¿no? Lo habíamos comentado en la semiología del dolor. Bueno, una vez que yo me asegure que ese dolor tiene que ver con el corazón, vamos a decir aquí las causas a qué se lo podemos atribuir esta precordalgia en este tipo de pacientes con esta edad, menores de 35 años. Tendríamos aquí un origen isquémico, siempre y cuando tenga los siguientes criterios. Vamos a ponerle aquí cuáles serían los factores de riesgo, con factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto?
Que de entrada, si nuestro paciente presenta una precordalgia, para que yo pueda pensar que es de origen isquémico, bueno, se debe de acompañar de los siguientes, no, de las siguientes cosas, ¿no? Vamos a poner esos factores de riesgo que le podríamos haber preguntado. Que sepamos que nuestro paciente tiene aterosclerosis coronaria. Quiere decir que en algún momento alguien se dio cuenta que el endotelio de sus vasos sanguíneos coronarios, que es las arterias coronarias son las que irrigan al corazón, y entonces ese endotelio como que algo le pasó y se le ha formado una plaquita o una especie de obstrucción que no permite o disminuye el calibre de esta arteria, y entonces ya la sangre que pasa hacia el corazón pues no es la suficiente y la que necesita, ¿no? Entonces allí tenemos la aterosclerosis coronaria. También podríamos decir que haya un estrés intenso. Para que nosotros digamos que algo es un factor estresante, podemos decir que generalmente se asocia a cosas que son novedosas, a cosas frente a las que no se tiene una respuesta o el paciente no sabe cómo solucionarlas. Por aquí, estrés intenso podría ser en el caso de un niño, porque también puede llegar a suceder, que tengamos una familia conflictiva, ¿no? O una familia en la que ambos padres se van a separar, se gritan, se violentan constantemente. Un tabaquismo marcado. Algunas veces tenemos adolescentes que tratan de integrarse a la vida social y entonces al ver que las otras personas fuman, bueno, pues de esta manera empiezan a fumar para pertenecer a esos grupos. Drogadicción. Tenemos gente adolescente que a veces está experimentando ciertas cosas o igual quiere integrarse a ciertos grupos sociales y comienza a probar determinadas sustancias, o a veces las consumen de forma inconsciente por el mismo grupo con el que se están relacionando. Y pondríamos aquí determinadas alteraciones de laboratorio, como sería alteraciones de las lipoproteínas, en especial la lipoproteína A. Lipoproteína A elevada, por eso es que le pongo esa flechita. Que esté elevado también el fibrinógeno. Recordemos que el fibrinógeno se va a transformar en fibrina en la cascada de la coagulación. Entonces, si alguna persona tiene un exceso de fibrinógeno, lo más probable es que se puedan formar una especie de coágulos, que cuando los coágulos se forman dentro de los vasos les llamamos trombos, y estos trombos pasen a tapar ciertos trayectos arteriales. O triglicéridos también, triglicéridos. Tenemos algunos niños que están gorditos por la dieta que les dan. De repente los padres, frente al tiempo que se come en sus diversas actividades, para el recreo de los niños les compran, por ejemplo, productos industrializados como donitas, pingüinos, de diversas chunches, ¿no? Incluso les dan juguitos. Y muchas veces esos jugos, esos productos industrializados están hechos para el consumo de los adultos, aunque se venden o su público principal son los niños. Y digo que están hechos para los adultos por las cantidades calóricas y los componentes que contienen. Y entonces cuando los niños consumen esto son demasiadas kilocalorías en grasas trans
o en carbohidratos, y esto puede producir la elevación, sobre todo lo de los carbohidratos, elevación de los triglicéridos. Entonces tenemos a veces niños sedentarios que están jugando que están la mayor parte del tiempo en los videojuegos y que tienen este consumo elevado de todos estos productos industrializados. Bueno, en ellos podríamos pensar en esto. Y en ese caso, si tenemos un niño o si tenemos un adolescente o tenemos un adulto joven que tenga estos factores de riesgo y que además esté presentando precordalgia, entonces vamos a descartarlo primero, es que no haya una cardiopatía de origen isquémico, que no esté llegando el aporte necesario de sangre a través de esas arterias coronarias hacia el corazón. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor. Bien, voy a mencionar otro más que es un poquito raro. Ya en niños de 6, 7, algunos años que estén en la primaria, o puede ser algún adolescente de 12, 16 años. Tenemos aquí otro dato, vamos a ponerlo, que sería, de repente se nos llega a infartar un niño, ¿no? Ingresa al servicio y resulta que tiene una isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica. Nosotros tomamos el registro electrocardiográfico y vemos que tiene alteraciones que son compatibles con una isquemia. Entonces decimos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Esta isquemia, como sucede en los niños y en la gente joven, le llamamos isquemia, le ponemos apellido, isquemia miocárdica infantil o juvenil. Bueno, aquí, ¿qué es lo primero que vamos a descartar? También malformaciones congénitas. Aquí principalmente son las malformaciones congénitas del árbol coronario. Cuando yo digo árbol, quiero decir todas las ramas, como si fueran de un árbol, pero en este caso de las arterias coronarias. Y principalmente aquí la malformación que suelen presentar estos chiquitos, la que más es más prevalente, tenemos un nacimiento anómalo de la arteria pulmonar. Cuando digo nacimiento, quiere decir que donde se origina el tronco pulmonar está chueco, está estrecho, está raro, no está bien. Por eso es el nacimiento anómalo de la arteria pulmonar. ¿Sale? ¿Hago una pausa o sigo? Nada más le puede hacer tantito, por favor. A ver, ¿ahí está mejor o lo hago todavía más grande? No, ahí está bien. Vale. ¿Listos? Sí.
Sí, Bueno, entonces van viendo ustedes cómo en el caso de la edad, mencionamos, aquí estamos poniendo en blanquito, la edad de más o menos la que tendría nuestro paciente, las probables causas por las que podría venir y en color café, qué es lo que tenemos que descartar o qué es lo primero en lo que voy a pensar si es que tiene estas cositas que está mencionando en amarillo y tiene esta relación con esta edad, ¿no? Entonces vamos a poner otro más. Acá tenemos pacientes ya en nuestro medio, eh, en el que la sobrevivencia de la población general ha aumentado de manera significativa y tenemos ya gente adulta, mucha gente adulta. Vamos a poner aquí, por ejemplo, después de los 75 años, más o menos, vamos a ponerlo en blanquito. Acá está. Gente que es mayor de 75 años. Vamos a encontrar patologías que derivan del envejecimiento. Y ahorita vamos a ir mencionando cuáles serían esas. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, las estructuras, a pesar del mantenimiento que tienen, nosotros vamos envejeciendo porque tenemos daños en nuestro ADN. Entonces, a pesar de que cada determinado tiempo yo tenga una piel nueva o tenga nuevos tejidos porque se acaban de formar, con los daños constantes que va teniendo ese ADN, el nuevo cuerpo que estoy usando, pues ya no tiene determinados defectos que se van acumulando conforme va transcurriendo el tiempo y conforme van sucediendo estas alteraciones en el ADN. Y eso es una de las formas en las cuales nosotros envejecemos, o es como se expresa la vejez, ¿no? Entonces allí tenemos que en un niño tiene una piel perfecta, pero si de repente mis células de la piel se ven molestadas por diversos factores que afectan su ADN, pues se va a notar o se va a expresar en la piel, en una piel que ya no tiene las mismas características que la del niño, no porque no sea nueva, sino porque la producción de esa nueva piel, bueno, ya no tiene las mismas características que tenía la otra, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las estructuras del corazón. Si yo tengo aquí un envejecimiento precoz porque mi persona, por ejemplo, no se alimentaba bien y muchos radicales libres alteraban el ADN de sus células, bueno, generalmente esta degeneración la vamos a tener todos antes o después, se prefiere mejor después, pero aquí en nuestros pacientes mayores de 75 años, cuando tengan algún problema cardíaco o nosotros lleguemos a escuchar aquí un soplo, le voy a poner entre paréntesis soplo. Para este caso vamos a pensar en las siguientes causas que son tienen mucha prevalencia en estos adultos mayores. Una de ellas sería la estrechez valvular aórtica. Esto sucede porque se hace más pequeña o el paso de esta puerta de la válvula aórtica. Bueno, pues porque se esclerosa. Cuando yo hablo de esclerosis, quiere decir que al estarse a veces cuando tienen cierto problema algunos órganos, se rellena esa parte con tejido conectivo. Entonces, en este caso puede ser que esta misma válvula de tantos parches de tejido conectivo se hace más rígida. Eso sería la esclerosis. Y además se llega a juntar, se forman calcificaciones.
Tan así que incluso en las radiografías de los adultos mayores, muchas veces llegamos a apreciar bastante bien el callado de la aorta. ¿Por qué se dibuja tan bien? Pues también porque la aorta llega a esclerosarse y a calcificarse. Entonces, ese vaso se hace rígido y esto se expresa en los adultos mayores en forma de hipertensión arterial sistólica aislada, que quiere decir que solo se sube la tensión arterial sistólica y la diastólica está bien, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues porque el corazón tiene que latir, tiene que contraerse con mayor fuerza para que la sangre pase a través de esa aorta que ya no es elástica, sino que es rígida. Entonces aquí vamos a sospechar en esto. Estrechez valvular aórtica por esclerosis y calcificación. ¿En qué más podemos pensar? ¿Qué otro de los aparatos valvulares puede estar comprometido? Tendríamos la válvula mitral. Vamos a poner acá. Calcificación del anillo valvular mitral. Con esclerosis de las valvas. Y volvemos a lo mismo. Ahora, en vez de que esté afectado el aparato valvular aórtico, pues ahora está afectado el aparato valvular mitral. Y por la misma razón, esclerosis se hace más duro y calcificación se le forman pues algunas plaquitas de calcio alrededor de esta válvula. También voy a mencionar algo más. Esto de la calcificación y la esclerosis del aparato valvular mitral suele estar relacionado más en las mujeres. Acá le vamos a poner un asterisco para decir que este es muy prevalente en las mujeres. Bueno, ¿cómo se va a expresar eso? Dijimos que se va a expresar en forma de soplo y algunas veces también, bueno, en el caso de las válvulas, en esta válvula en específico, en la válvula mitral, pues daría signología de insuficiencia mitral. O semiología de insuficiencia mitral. Vamos a dar un ejemplo. La vez pasada habíamos comentado nuestro síntoma llamado disnea. Si yo tengo una mujer que tiene insuficiencia de la válvula mitral o tengo un adulto mayor que tiene una estrechez de la válvula aórtica y tiene esclerosada la aorta y también calcificada, va a presentar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? Disnea. Disnea, muy bien. Como esta disnea depende del trabajo del corazón, cuando nuestro adulto mayor se ponga a hacer actividad física y entonces esos requerimientos se incrementen y el corazón deba de trabajar más, va a presentar disnea ¿de qué tipo? De esfuerzo. De esfuerzo, perfecto. Y el grado de la disnea va a depender del daño que tenga en el corazón. Si el daño es leve, pues no hay problema, ¿no? Disnea grado 1. Si ya el daño es severo, podemos llegar hasta disnea grado 4. ¿Sale? ¿Ven cómo ya estamos juntando con lo que nosotros exploramos o vemos en el consultorio? Bueno, se los dejo así para que le puedan tomar allí captura de pantalla o lo escriban o le hagan sus anotaciones. Me avisan y pasamos a otro.
¿Listos? Sí, Bien. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro rubro. Ya mencionamos la edad dentro de la ficha de identificación. También en la ficha de identificación nosotros preguntamos el género, ¿verdad? Dijimos que vamos a preguntar género y no sexo. Entonces aquí le ponemos género. Número 2. Género. Empezamos acá. Vamos a ponerle, tenemos acá el género femenino. En este caso, bueno, cuando nosotros tengamos nuestra clase de sistema geniturinario, vamos a ver que esto del sexo y del género es algo complejo. No solamente pueden encasillarlo en una sola, sino es una serie de factores que se combinan y tenemos diferentes tipos de sexo o de género, ¿no? Entonces tenemos sexo cromosómico, gonadal, psicológico, social, etcétera. Bueno, no me voy a meter en eso, pero de forma general, en el sexo femenino suele haber predisposición o prevalencia de cardiopatías congénitas. Si digo que son congénitas, ¿qué sucedió allí? ¿Qué es lo que originó el problema en el corazón? ¿O dónde se originó? ¿O cuándo se originó? Desde la formación de los órganos. Muy bien, desde la formación del corazón. Bueno, pues acá tenemos dentro de las posibles cardiopatías congénitas que podrían tener nuestras mujeres, sería el conducto arterioso persistente o la persistencia del conducto arterioso. Conducto arterioso persistente. Listo, que creo les había comentado que sacaron una ilustración de la circulación fetal, ¿sí? ¿Consiguieron su imagen de la circulación fetal? Bueno, si no, para que la vayan buscando y igual lleven colores para que el día martes mencionemos cómo es que circula la sangre en los fetos. Y bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque el conducto arterioso persistente, en el caso de los fetos, no tenemos la necesidad de que ellos deban de oxigenar su sangre, porque su mamá es la que oxigena su sangre a través de la placenta. Entonces, hay un conducto que me está conectando a la sangre que pasa entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, y es este conducto arterioso. Este conducto arterioso es un puente o es una comunicación que tenemos entre estas dos arterias para que se puedan brincar el corazón, porque la necesidad allí es que el circuito menor no es funcional. Lo único que necesito es que pase la sangre pues, por todo el bebé y que sea impulsada por el corazón izquierdo del bebé. Entonces, en algunos niños, cuando nacen, tenemos esta comunicación entre las dos arterias y eso es a lo que le llamamos conducto arterioso. Y por eso decimos que es persistente, porque está allí el conducto entre las dos arterias y todavía persiste cuando se debía de haber cerrado después del nacimiento. ¿Qué otra cosa tenemos acá? La comunicación interauricular. Habíamos comentado cuando vimos la parte de la formación del corazón,
que en el caso de las aurículas tenemos 2 agujeros, y esos agujeros permiten el paso de la sangre de una aurícula, de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y que cuando nace nuestro niño, las 2 paredes de las aurículas, bueno, las 2 paredes centrales o el septo central se pegan y entonces bloquean esa comunicación que hay entre las 2 aurículas. Bueno, pues en algunas personas después del nacimiento permanece todavía esta comunicación, y lo que va a suceder es que se va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Y esto no va a permitir que se dejen satisfechas las necesidades que tienen los tejidos de esta persona, ¿no? Entonces allí también se puede presentar disnea. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos en el caso de las mujeres? Vamos a poner aquí algo más. Valvulopatías aórticas, como sería la estenosis mitral. De hecho, lo habíamos mencionado allá arriba. Estenosis mitral, que es más común en las mujeres. Y esta estenosis o esta estrechez de la válvula mitral se debe a calcificaciones y a esclerosis del aparato valvular. Esto tiene que ver pues por cuestiones hormonales, o se relaciona por cuestiones hormonales. ¿Qué más pondría aquí? Cardiopatías coronarias es raro en las mujeres, al menos antes de la menopausia. Después de la menopausia sí ya tenemos cardiopatías coronarias. Vamos a ponerle aquí. Cardiopatía coronaria. Y aquí le hacemos un paréntesis, que esto ocurre después de la menopausia. Estos 2 que he puesto acá son dependientes del influjo hormonal. Sale. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok, entonces vamos a poner qué pasa con los masculinos. Le ponemos acá masculino. Dentro de las enfermedades que más prevalecen o se ha visto en los hombres, de acuerdo a lo que nos muestran los datos epidemiológicos, tenemos aquí valvulopatías aórticas adquiridas. Bueno, es en singular, valvulopatía aórtica adquirida. Si yo digo que es valvulopatía aórtica adquirida, ¿qué significa ese término de adquirida? Después del nacimiento. Perfecto. Después del nacimiento estaba bien y algo sucedió, algo hizo este hombre que se dañó la válvula aórtica. Ahorita cuando yo les hable de las profesiones, vamos a ver cómo se dañan esos aparatos valvulares. Podríamos decir casi a voluntad. Y aquí tendríamos en el caso de los hombres a diferentes edades, cardiopatías coronarias. Cardiopatía coronaria. Aquí no tenemos menopausia, entonces en cualquier momento podríamos tener una cardiopatía coronaria siempre y cuando esté relacionada con todos esos factores que mencionamos arriba.
Sale, una vez que tengan esto del género, me avisan para que pasemos a otro rubro de nuestra ficha de identificación. ¿Listos? Bien, vamos a poner aquí el estado civil. Número 3. Aunque aparentemente esto es como de escasa significación, aquí el estado civil nos interesa porque dependiendo del estado civil vamos a tener un tipo de vida dentro de los individuos que va a influir de forma variable sobre las enfermedades. Entonces aquí nos interesa el estado civil por el tipo de vida que representa. Ahí está. Y tendríamos, por ejemplo, aquí a la gente que está soltera. Bien, ¿cómo están los solteros? Vamos a poner. Los solteros, bueno, generalmente están un poco más desordenados en su alimentación. Vamos a poner acá desorden alimentario. Comen más en la calle o comen cada cuanto pueden, no tienen un horario específico, de repente comen, de repente no comen. Y también están desordenados en sus horarios de descanso. Entonces, desorden alimentario y en descanso. Mientras que, por ejemplo, acá podríamos poner a los casados. Los que ya están casados, en el caso de que tengan hijos, o por los múltiples proyectos que tienen en pareja, ya tienen tensiones que están derivadas con mayores requerimientos económicos. Entonces aquí le vamos a poner. Si bien el soltero dice, bueno, no importa si hoy no como, no hay ningún problema. En el caso del casado dice, no, pues tenemos que comer o tenemos que, no, ya no es solamente uno, ya son dos. Tendríamos igual aquí otra situación, otro estado civil, cuando hay cesación de la vida en pareja o cuando termina la vida en pareja, ya sea porque haya habido separación o porque haya habido muerte de alguno de los cónyuges. Aquí vamos a poner cesación de la vida en pareja. Y acá le ponemos las probables causas. Las vamos a poner en verde. Porque se separaron o porque hubo muerte del cónyuge. Muerte. Generalmente durante un periodo de tiempo suele ser un factor desencadenante de cuadros de diverso tipo, ¿no? Entonces aquí le ponemos desencadenante
de cuadros de diverso tipo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es en la vida de los humanos, de repente tenemos situaciones difíciles en las que sale un suflé de emociones y muchas veces no las podemos gestionar. Entonces, esta sería una de ellas. No siempre la gente está preparada para una separación o una pérdida de ese tamaño, ¿no? Y sobre todo en la muerte. Y eso puede desencadenar, pues, cuadros de diverso tipo. Ahora sí vamos a ponerle qué onda con nuestro sistema. Todos estos que he mencionado pueden resultar en la agravación de una cardiopatía coronaria. Y voy a poner aquí uno que dice subclínica. Les enseñaron sobre la historia natural de la enfermedad. Sí, Bueno, en la historia natural de la enfermedad tenemos un horizonte, así como cuando nosotros vemos al horizonte, ¿no? A la redundancia. Vemos el horizonte y entonces por arriba del horizonte sale el sol y ya lo vemos, pero cuando está por debajo del horizonte no lo vemos. Bueno, entonces a este horizonte le llamamos horizonte clínico. Cuando una enfermedad se está expresando, cuando ya tiene manifestaciones, decimos que es una enfermedad clínica, porque tenemos síntomas, tenemos signos que podemos observar. Cuando una enfermedad todavía no tiene síntomas y no tiene signos y solamente la podemos diagnosticar por estudios de laboratorio porque el problema es tan pequeño que todavía no ha generado manifestaciones, a eso le llamamos subclínico. Entonces, a veces tenemos pacientes que tienen alguna enfermedad coronaria o en su árbol coronario que no está diagnosticada en ese momento porque el paciente no se ha sentido mal, pero sin embargo, esas arterias ya están teniendo un daño. Y estos factores que tenemos acá pueden llegar a ser desencadenantes. En el caso del soltero, si este desorden es lo suficientemente desordenado, puede llegar a expresar esta cardiopatía coronaria que en un principio es subclínica, la puede hacer clínica, ¿no? O en el caso del casado, puede ser que se acabe de casar, que ya tenga las tensiones estas derivadas a un mayor requerimiento económico, estaba bien en su soltería y ahora se empieza a sentir mal, ¿no? Comienza a tener precordalgias. Bueno, vamos a descartar esto, una cardiopatía coronaria que no se había diagnosticado. Igual en el caso de la cesación de la vida en pareja, pues vamos a diagnosticar esto, ¿no? Que había allí algún problemita en el corazón que no se había visto antes por la sutileza de que era tan fino, que no presentaba datos clínicos y que en este momento, bueno, debido a estos factores sociales, es cuando se empieza a manifestar. Bien, voy a poner aquí otro más, que sería las mujeres en etapa fértil. Aquí vamos a mencionar en estas mujeres que el embarazo ocasiona una sobrecarga hemodinámica importante que puede desencadenar una cardiopatía preexistente o puede ser la causa de una enfermedad cardiovascular. Entonces acá le vamos a poner que el embarazo ocasiona bien, y esto de acá desencadena en dos cosas. Uno,
descompensa una cardiopatía que ya estaba existiendo, que no había sido diagnosticada. Descompensa una cardiopatía preexistente. U opción 2, aquí le ponemos opción A, opción B, es la causa directa de una enfermedad cardiovascular. Bien, ejemplos de estas. Vamos a imaginar que nuestra mujer ya tenía una cardiopatía, pero pues no lo sabía porque no se había embarazado, no se manifestaba, esta cardiopatía estaba subclínica. Aquí tenemos a las malformaciones cardíacas, que generalmente son congénitas, y tenemos a las valvulopatías. Bien, ¿qué valvulopatía es la más prevalente en las mujeres? La estenosis de la válvula mitral, perfecto. Entonces, ¿tenía ya cierto grado de estenosis de la válvula mitral o estaba molada esa válvula mitral? No se había dado cuenta, no le producía ningún problema. De hecho, muchas veces esa estenosis no amerita una cirugía porque no es necesario. El costo riesgo-beneficio, pues es mayor el riesgo. Ya solamente cuando ya es una insuficiencia terrible, entonces sí se hace la cirugía, pero de forma general no se les hace cirugía. Y ahora con la sobrecarga hemodinámica por el embarazo es cuando se acentúa todavía más, ¿no? Entonces allí tenemos, o fue una mujer que tenía una malformación congénita que no se había diagnosticado y hasta ahora en el momento del embarazo no es que aparezca, sino que se complica más la situación hemodinámica y bueno, pues por eso es que se expresa. Y ahí salimos, ¿no?, con estas sorpresas. En el caso de las causas directas de enfermedad cardiovascular, tendríamos a la eclampsia, y tendríamos algo que se llama la miocardiopatía periparto. Miocardiopatía periparto. Resumen de la historia: siempre que ustedes vayan a tener una mujer que se quiere embarazar, antes hay que hacer nuestra exploración y nuestro interrogatorio para ver que esa mujer ingrese plenamente sana en el embarazo y nos evitemos todo esto. Y si es que notamos algún problema, bueno, ya podamos clasificar y decir, bueno, esta mujer es de alto riesgo porque tiene esto, y ya estamos prevenidos antes de que pasen los problemas. ¿Sale? Entonces, eso sería lo ideal. Muchas veces no ocurre así, pero en caso de que, bueno, ya empiece a embarazarse, bueno, hay que descartar cualquier problema previo antes de que suceda se complica el problema. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces yo creo que ya en este momento van captando cómo voy ordenando la información. De cada uno de estos vamos poniendo qué podría ser y le vamos poniendo toda esta parte epidemiológica. Bien, vamos a pasar con otra cosa más que preguntamos en la ficha de identificación, o puede ser que fuera de la ficha de identificación, esto de la profesión o la ocupación, la preguntamos en los antecedentes que no son patológicos, ¿no? Vamos a ponerla acá número 4, que sería la profesión o la ocupación habitual. Profesión u ocupación.
Ya está. Profesión u ocupación. Bien, primera profesión, tenemos, por ejemplo, aquí a los trabajadores que están vinculados con el cuidado, con las faenas, cuidado, faenamiento o distribución de carnes. Y también de los derivados, no solamente de las carnes. Carnes, aquí le vamos a poner de ganado vacuno, porcino, vaca y puerco, allá está. Vacuno y porcino. Por ejemplo, los trabajadores que están en San Juan, allá en San Juan tenemos la principal venta de carnes, las carnicerías. Allí vemos gente que están destazando vacas o están destazando puercos, se dedican a estar manipulando estas carnes o algunas veces se dedican a venderlas o vamos viendo que están trasladando de un lado a otro. Y antes tenemos a la gente que transporta estos animales para que vayan al matadero allá a San Juan, o tenemos a la gente que está a cargo de estarlos cebando, de estarlos engordando, gente que los cría. Bueno, pues todos ellos que están relacionados con el ganado vacuno y el ganado porcino, cuando presentan alguna cardiopatía, generalmente aquí es una cardiopatía infecciosa. Vamos a ponerle aquí, cardiopatía. Infecciosa, de repente yo le hago sus estudios clínicos y noto que tiene una cardiopatía, lo primero en lo que voy a pensar es que muy probablemente sea secundaria a una causa infecciosa. ¿Cuáles podemos tener? Bueno, vamos a mencionar aquí dos posibilidades. Una de ellas puede ser una endocarditis infecciosa. Esto quiere decir que está inflamada la capa interna que recubre el interior de las cavidades del corazón, el endotelio del corazón. O podemos tener el problema que ya no solamente está en el endotelio del corazón, en el endocardio, sino que ya se pasó también al miocardio, y eso le llamamos miocarditis. Miocarditis. Y lo mismo, infecciosa. O puede ser que tenga las dos, ¿no? Endomiocarditis. Bien, ¿cuáles son los principales agentes que me suelen causar estos procesos infecciosos? Tenemos aquí la brucela, que nos produce brucelosis. Brucela. Tenemos otras bacterias, por ejemplo, vamos a escribirla primero, Erysipelotrix insidiosa. Otras bacterias más, vamos a ponerla acá. Coxiella también. Esta de hecho nos produce un tipo de fiebre. Generalmente como es infecciosa, estos pacientes, además de la cardiopatía, presentan fiebre. Entonces aquí le vamos a poner que estos pacientes, vamos a poner de alguna manera, presentan fiebre.
cardiopatía infecciosa, y este se caracteriza por problema del corazón más fiebre. Y bueno, esta que les digo, la de la Coxiela, nos produce un tipo de fiebre específico que se conoce con el nombre de fiebre Q. Ahí está, la fiebre Q. Lo dejamos sin el paréntesis. También tenemos otra bacteria que sería la triquinela. Vamos a ponerlo. Triquinela spiralis. Sale. Ya que tengan todos estos nombres, me avisan. Sí, doctor. Doctor, ¿y hay alguna característica que sea propia de este tipo de fiebre? Pues generalmente esta fiebre puede ser que tengan determinadas características, determinada semiología específica de cada una de estas, pero lo que te llama más la atención, bueno, lo primero que vamos a decir es que esta fiebre es vespertina. Les había comentado a algunos de ustedes que la fiebre, de hecho se los dije en la clase pasada, que la fiebre tiene un ciclo circadiano, porque la fiebre es un aumento de la temperatura, pero controlado, está regulado por el hipotálamo. Entonces, nuestra temperatura lleva un ciclo circadiano. En las mañanas tenemos una temperatura más baja que en las tardes. Ya cuando vamos a dormir, nuestra temperatura se eleva un poquito. Entonces, esto se expresa en esta manera de lo que les había dicho. La fiebre generalmente aparece o se manifiesta de forma vespertina. Entonces, a menos de que sea tuberculosis. Solamente en la tuberculosis tenemos una fiebre matutina. En estos casos tendríamos una fiebre vespertina. El patrón pues puede cambiar. Algunas veces tenemos patrones en los cuales la fiebre suele ser continua o tenemos patrones variables en los cuales suele ser intermitente. Cada vez que el paciente llegan las noches es cuando se le sube la temperatura, o por el contrario, el paciente comienza con la temperatura elevada y persiste así a lo largo de ciertos días. Esto casi ya no pasa porque los pacientes tienen acceso a los analgésicos y bueno, eso cambia el cuadro clínico. De todos modos, este patrón pues no nos sirve tanto para este caso específico. Con que tú sepas que tiene una fiebre y que es vespertina y que curiosamente le preguntas al trabajador, bueno, ¿en qué trabaja? Y te dice, pues trabajo en San Juan, allá moviendo carnes. Entonces ya más o menos te vas a dar una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Y además le sumas que tiene una cardiopatía, le oyes ahí un soplito y dices, como que esto no está bien, ¿no? Ese soplo lo más probable es que tenga que ver con una cuestión infecciosa. ¿Sale? Gracias. Y aquí voy a hacer otro paréntesis más, hablando de salud pública. ¿Qué recomendaciones le haríamos a estas personas para que no se vayan a infectar? ¿Están de acuerdo que manipular la carne no es solamente ponerme una bata de carnicero y estar cortando la carne así como así y mover la res como a mí se me antoje? Sino que tengo que tener cuidados en la manipulación de esta carne para que no se vaya a contaminar y también las personas que las están manipulando no se vayan a contaminar. Entonces allí tendríamos que ver que cuando estén utilizando su uniforme, que lo laven, que lo limpien, porque muchas veces vamos y la misma bata que utilizan, la utilizan así eternamente, ya con un montón de fluidos de los primeros animales que mataron y todavía la siguen utilizando así, ¿no? O tenemos gente que no se lava las manos, se está comiendo y así como agarró la carne cruda,
con eso, esas mismas manitas, agarran sus tacos, se los consumen, y bueno, pues ahí es donde empezamos a tener las enfermedades, ¿no? En este caso, nosotros recomendaríamos para salud pública que tuvieran higiene, que no hubiera un contacto directo de los fluidos cárnicos de estos cadáveres que están manejando con sus cuestiones personales, ¿no? Como por ejemplo ir a comer y viceversa. Si es que van al baño, van a hacer algo, bueno, lavado de manos y usar la indumentaria o el uniforme necesario para la manipulación de estas carnes. ¿Sale? Bueno, aquí igual me dirían, ¿por qué las personas que las compran y se las consumen no se llegan a enfermar? Bueno, lo más probable es que no se enfermen porque hay un proceso de cocción en el cual estas bacterias ya no sobreviven y se mueren. Consumen la carne ya cocida. Entonces, en esos casos ya no hay ningún problema. Pero en los que manipulan estos cadáveres, pues sí, allí tenemos ese problema. Igual tienen que limpiar el área donde están trabajando, ¿no? Tenemos algunos mataderos que no limpian la región después de que han matado un animal o varios animales y lleva apestando bastante tiempo. Nosotros incluso puede ser que vayamos a comprar carne a San Juan y vamos pisando el piso del mercado y vemos que está así chicloso de tantas secreciones que tiene. Entonces ahí podríamos hacer algo de salud pública para disminuir la prevalencia de estas enfermedades, ¿vale? ¿Sigo? Doctor, y aerobiamente también se pueden adquirir, ¿no? ¿Otra vez? Aerobiamente. Sí, también se pueden adquirir. Depende bueno, ya en nuestro medio ya no tanto porque hay una regulación sanitaria de estas carnes. Hasta cierto punto, esa regulación permite que no te vayan a vender una carne que ya tenga mucho tiempo congelada o que ya esté prácticamente en descomposición, porque en algún momento se hacía esto en las carnicerías. Pero hay algunas cosas que salen de la legislación, como esto que les comentaba, no hay una legislación en estas carnicerías que les diga cómo deben de manipularla o cómo deben de estar vestidos, ¿no? Y entonces notamos las diferencias de que vas, por ejemplo, a Urrera o vas a Walmart y la persona que te está despachando la carne, bueno, tiene su indumentaria, sus guantecitos y tiene toda una metodología de cómo mover esa carne. Y respecto a las carnicerías, tampoco estoy diciendo que todas las carnicerías la manipulen mal, ¿no? Hay algunos que ya están experimentados y de forma inconsciente saben cómo manipular la carne y lo notas en el establecimiento. Y sí, también se puede transmitir por el aire en algunas situaciones, pero ya no están, ya en nuestros tiempos ya no es tan común. Antes sí, cuando esto de las carnicerías era un desastre, sí. Pero actualmente en nuestros tiempos pues ya ha bajado un poco. Bien, paso al siguiente, ¿sí? Bien, hablando del aire, qué bueno que lo mencionaste, vamos a poner aquí otra enfermedad. Estas sí se transmiten más de forma aérea. Tenemos algunos individuos que están relacionados con el comercio de aves o de pájaros. Comercio de pájaros. Dentro de los pájaros que voy a mencionar, pues tenemos a los loros y a los papagayos. Bueno, generalmente los loros y papagayos. Papagayos, ahí está. Loros y papagayos, ¿no? Entonces tenemos gente, por ejemplo, que está en Michuca o que está allá en Garibaldi, esta gente que comercia con aves y que están en contacto con las aves, hacen sus necesidades las aves y a veces en sus heces, este material de las heces lo respiran o llegan a tener contacto con estos productos de las aves, generalmente las heces.
Y también vamos a notar que son personas que tienen un cuadro febril, ¿no? Entonces, le voy a hacer aquí como un jaloncito para que se vea bien. Llegan a tener un cuadro febril, llegan con nosotros los revisamos y decimos, bueno, te escucho un soplo, ¿tienes ahí algún problema en el corazón? Generalmente son soplos, cardiopatía. O nos dicen los mismos pacientes, tengo disnea, ¿no? Le estamos explorando, no, pues sí, como que el corazón ya no está, por alguna situación no está en su periodo de eyección, no está eyectando lo que debería de eyectar, ¿no? Por acá estoy notando. Entonces tenemos una cardiopatía infecciosa. Dentro de las cardiopatías infecciosas, bueno, aquí volvemos a mencionar, puede haber inflamación del endocardio, le ponemos endocarditis infecciosa. Y en este caso, aquí vamos a poner a 2 agentes. Uno de ellos es Chlamydia psittaci. Creo que se escribe así, Chlamydia psittaci. Ahí está, Chlamydia psittaci, que sería uno de los patógenos. Y el otro puede ser Chlamydia pneumoniae. Generalmente esta Chlamydia pneumoniae nos produce neumonía. Aquí le vamos a poner neumonía. Se expresa como un conjunto de secreciones, un proceso infeccioso en el pulmón, pero además de que se está manifestando principalmente en el pulmón como un proceso infeccioso, ese mismo proceso inflamatorio produce placas ateromatosas o se agravan las placas ateromatosas, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner agravación de las placas ateromatosas. Entonces, si ya nuestro paciente de base tenía algún riesgo allá arriba cardiovascular, por todo lo que dijimos, que tuviera dislipidemia, que tuviera elevados los triglicéridos, que tuviera elevado el fibrinógeno, bueno, pues con esta infección o esta neumonía por Chlamydia pneumoniae, se agrava más el proceso, se agrava también el proceso cardiovascular. Incluso esto puede desatarse en una isquemia miocárdica, ¿no? Acá vamos, isquemia miocárdica, ¿no? Y sucede que el paciente acude al hospital por un proceso del sistema respiratorio, pero se olvidan del sistema cardiovascular, ¿no? Y de repente, fíjate que el paciente se nos infartó, ingresó por alguna neumonía y luego, quién sabe, fue la Virgen de Guadalupe y apareció el problema en el corazón, la isquemia miocárdica. Bueno, pues hay que pensar en eso. Si tenemos este agente, Chlamydia pneumoniae, y la razón por la que vino el paciente pues es respiratoria, no hay que olvidar el componente cardiovascular. ¿Sale? Me avisan cuando tengan esto y pasamos al siguiente. Doctor, Sí. ¿y es entonces nada más de quien lo comercializa o de quien podría tener como mascota un loro? Pues sí, también puede llegar a pasar, si tienes una mascota, un loro, un papagayo, generalmente, pero no solamente es exclusivo de loros y papagayos. O sea, se ve más incidencia en loros y papagayos, pero puede ser, algunas veces tenemos gente, abuelitas, mamás, que les gusta tener pajaritos canarios, que les gusta tener sensontles, les gusta tener diversas variedades de pajaritos cantores.
Si no tienen el cuidado suficiente con las heces de estos pajaritos, pueden llegar a desarrollar también este cuadro. Entonces también llegaríamos a preguntar, ¿no? Si nuestro paciente presenta una neumonía, preguntarle, oiga, de pura casualidad, de mascotas, ¿no tendrá algún pajarito, un canario, unos periquitos australianos? Y ya que nos diga, no, pues sí. Bueno, vamos a pensar en esta probable situación, también puede llegar a suceder, porque esto tiene que ver con la manipulación de las heces, ¿no? A pesar de que se ve más en los comerciantes de pájaros, sí puede llegar a pasar en casa que alguien no cuide bien a sus animalitos, no los hace y de repente se dé una inhalación de estas heces de los pájaros, puede llegar a suceder. O también puede llegar a pasar en edificios que ya están muy viejos. A veces tenemos anidaciones de palomas o de coquitas, que son estas como palomas más pequeñitas. Y imagínense que es una construcción que estuvo olvidada por mucho tiempo y de repente entran para reaperturarla porque la van a utilizar como inmueble público, no sé, le van a hacer alguna remodelación y muchas veces esta gente no entra con su cubrebocas o con los cuidados pertinentes y hay demasiadas heces de estas aves y puede llegarse a dar esta situación. Entonces allí preguntaríamos si en algún momento hubo algún contacto con muchas heces de pájaros. Y esto igual lo tenemos en los campanarios de las iglesias o en las partes altas de los edificios. En el centro histórico hay muchas construcciones que a veces están plagadas de estas heces de las palomas o de las cocas. También puede llegar a pasar esta situación. ¿Vale? Entonces, resumen de la historia, no solamente serían los que comercian con pájaros, también tenemos a los que tienen de mascotas a los pájaros y también aquellos que pues van a tener contacto, de alguna manera contacto con las heces de los pájaros. Igual ya si nos queremos ver así como muy Doctor House, un caso muy raro, pues también tendríamos plazas que están plagadas de heces de pájaros, que en nuestro tiempo es raro porque normalmente hacen una limpieza del centro histórico y de toda la ciudad, entonces no hay gran acumulación de heces de pájaro, pero puede llegar a pasar, ¿no? Que esté un niño, por ejemplo, jugando en una plaza en la cual esté infestada de heces de pájaro, bueno, pues ya podríamos pensar en esto. Pero cuando ustedes tengan, por ejemplo, un paciente con neumonía infecciosa y ya solicitan un cultivo y les sale pues ya dicen, ok, tengo que pensar también en el corazón y no solamente en el pulmón, ¿no? Y ya está más fácil. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Duda resuelta? Sí. Muy bien, vamos a pasar a otra profesión. También esto es por inhalación. Es probable que lo hayan visto en respiratorio. Tenemos inhalación constante de polvos. Constante y prolongada. Bien, ¿qué tipo de polvos? Por ejemplo, aquí tenemos a gente que trabaja en las minas, entonces minerales. Aquí, obreros de minas. Obreros de minas. Minas tenemos, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país, en Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo. Bueno, allá tenemos todavía trabajo minero o también tenemos minas para la construcción. Por ejemplo, en Texcoco, hay gente que está trabajando para sacar materiales para el cemento, para la grava, para la construcción, ¿no? Entonces allí tendríamos eso, los obreros de las minas. También tenemos a los sopladores de vidrio. Para el vidrio generalmente se utiliza arena de sílice y con esa arena de sílice se calienta y ya tenemos vidrio de forma general.
Entonces, cuando ustedes vieron respiratorio, es probable que hayan visto una enfermedad que se llama silicosis, que es el estar inhalando esta arena de sílice, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los sopladores de vidrio o cualquier cosa que tenga que ver con el sílice. Le voy a poner aquí silicosis. También tenemos a los que son trabajadores de asbesto. El asbesto ya actualmente ya no es tan común. Ya casi no se trabaja esto por la asbestosis, pero puede ser que todavía yo he visto que hay lugares en los cuales la pobreza pues impide que puedan tener una casa con un techo aceptable y muchas veces cubren el techo con láminas de asbesto. Entonces allí también podríamos decir de la gente que vive en casas que están techadas con asbesto, bueno, podemos tener eso también, ¿no? No solamente los trabajadores de asbesto. Y tendríamos a los que están trabajando también con el algodón, tejedores o almacenistas, tejedores, comerciantes, pero no del algodón ya no del algodón que ya está manipulado, sino del algodón cuando viene de bolita, cuando lo están cosechando, cuando lo están hilando, esos. Esto es a lo que me refiero. Comerciantes de algodón. Aquí tenemos algo que se llama vicinosis. Estas que les estoy poniendo, que voy a señalar en azul, son las enfermedades que están relacionadas con estas sustancias, ¿no? La silicosis con el gel de sílica o sílice, la asbestosis con el asbesto, la vicinosis con los polvos que se generan de estas fibras de algodón. Igual los centros industriales donde se trabaja esto, vamos a ponerla acá, centros industriales. Tenemos centros industriales que se dedican al giro del vidrio o al giro de los productos derivados del algodón. Por ejemplo, pueden ser ropa, puede ser producto médico, las bolitas que utilizamos nosotros para diversas cosas, o para otros productos, por ejemplo, hacen rellenos de diferentes rellenos. Bueno, centros industriales tenemos generalmente nosotros los más cercanos están en Tlalnepantla, igual al norte de la Ciudad de México. Allá tenemos muchos centros industriales, igual por hacia Indios Verdes, pero tenemos más industria hacia Tlalnepantla. Bueno, pues todos estos trabajadores pueden presentar algo que nosotros llamamos como corazón pulmonar crónico. ¿Qué significa esto? Que después de haber olido todas estas sustancias, estos polvos de manera constante y prolongada, a pesar del daño que tienen en el pulmón, es tan severo el daño que también afecta al corazón. Entonces aquí van juntos estos dos sistemas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, vamos con otra profesión. Tendríamos aquí ya nuestra profesión. Bueno, vamos a poner primero. Tenemos como puestos directivos, directores, vamos a poner aquí de empresas. Personal que tiene cargos públicos, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner personal jerárquico.
médicos, abogados. De hecho, una vez hizo un estudio sobre esto de los profesionales de salud, de los principales médicos, cuáles eran los más, los que tenían más estas enfermedades. Por allí me acuerdo que señalaban dentro de los médicos, a los obstetras, a los cirujanos, y me faltan unos, a los anestesiólogos. Bueno, y no solo médicos, también tenemos otros del personal de salud. Por ejemplo, bueno, le voy a poner aquí todos los vinculados ocupaciones vinculadas al giro de la salud. Ocupación vinculada con la salud. Porque no solamente tenemos médicos, aquí tendríamos, por ejemplo, a los odontólogos o a los dentistas. Tendríamos a los enfermeros, tendríamos a los de laboratorio, laboratoristas clínicos, ahí está, laboratoristas clínicos, y todos los que se les puedan ocurrir. Bueno, vamos primero con los jerárquicos y todos estos que mencioné. Estos tienen mayormente una mayor incidencia en cardiopatía coronaria. Se le atribuye a la situación de presión, a esta situación que es estresante, porque generalmente pues les llegan casos que tienen que resolver, tienen que guardar la cordura, entonces tienen que encargarse de esto de la gestión emocional y muchas veces les sobrepasa y bueno, eso pone en un estrés crónico y constante a su cuerpo, que en este caso pues produce algún tipo de problema coronario. Y en el caso de estos que están aquí abajo, que yo puse a los vinculados de la salud en específico, vamos a jalar estos de acá. Estos pueden tener un mayor riesgo de cardiopatías, de riesgo infeccioso. Vamos a ponerle acá, cardiopatías. Infecciosas. Puede ser por virus o por gérmenes diversos. Por la manipulación que tienen con los pacientes. ¿Sale? Ahí están dos. Y ya, estas serían las principales ocupaciones o los principales variables ocupacionales que pueden producirnos problemas a nuestro sistema cardiovascular. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctor. ¿Le podría acercar un poquito más? Sí, a la parte final, ¿aquí está bien? Sí, doctor, ahí estoy. Bien. ¿Listos? Permítame, por favor.
Bien. Doctor, ¿le puedes subir tantito al de arriba? Sí. ¿Y está bien? Ajá, nada más al de obreros de minas. O sea, si le puedo hacer Vale. tantito zoom. Acá está. Listo. Ajá, ese. Ya, gracias. Sí. ¿Listos? Sí, doctor. Gracias. Bueno, entonces, vamos a dejarle aquí porque ya se nos va a acabar pronto nuestra clase, nuestro tiempo de clase, pero vamos a hacer lo siguiente. Creo que ya vieron cómo vamos ordenando la información y cómo de esta manera puede ser más accesible y más fácil, ¿no? Entonces, dejé en blanquito los datos como que vamos a puntualizar. Luego dejé en amarillo las relaciones que pueden estar relacionadas con estos datos que puse en blanco. Y ya en color café y en color verde puse anotaciones extra. Entonces, como les había comentado, la finalidad es que ustedes puedan hacer este análisis y puedan relacionar estos datos epidemiológicos con lo que vamos interrogando durante los antecedentes, en esta parte del interrogatorio. Ya me habían enviado ustedes sus grupos de cómo están distribuidos cómo habíamos quedado, los equipos, cómo quedaron formados. El lunes tienen examen de curso de vida. Yo voy a estar por allá en la UNISA aplicando examen, pero a cada uno de sus grupos le voy a asignar uno de los antecedentes que nos hacen falta para que el día martes sea más rápido y veamos de esta manera sistematizada los antecedentes que nos faltan. ¿Está bien si lo dejo así? Sí, doctor. Bueno, pues yo les comparto en más tardecito. Ahorita voy a irme a la UNISA por un curso que tengo, pero yo creo que en cuanto regrese, como más o menos a las 8 de la tarde, ya les estaré enviando para que cada uno de sus equipos desarrolle uno de estos temas, así como yo desarrollé estos apartados. Y pues ya concluyamos con esto que tiene que ver con los antecedentes del sistema cardiovascular. Siguiente anuncio parroquial, el día martes les comparto sus calificaciones de respiratorio de manera personal. Antes de que empiece la clase, se acercan conmigo y les voy diciendo su calificación de su primer examen parcial. ¿Y qué más nos faltaría? Algunos me dijeron que querían reforzar algunos temas. Nos vamos a ver en la tarde. Les comento que vamos a ver... creo que era sobre fisiología de la ventilación y algunos síndromes anémicos. Más o menos me voy a conectar, les aviso cuando me vaya a conectar para que por si quiere alguien ver la tutoría que vamos a dar sobre eso, pueda estar presente. Va a ser en esta misma aula virtual. Bueno, esos son... ¿Pero cuándo, profe? Hoy en la tarde, como a las 6 de la tarde, más o menos.
¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? No, doctor. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer nuestra escalera de la metacognición. Pasamos a nuestra escalera de la metacognición. Primera pregunta, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Qué tema tratamos? Muy bien. ¿Qué de los antecedentes cardiovasculares? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles abordamos? Ajá. Así es, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo hicimos el abordaje de estos temas? Con organizadores gráficos. Usamos nuestro organizador gráfico. Bien. ¿Usamos códigos de colores? Sí. Sí. Usamos ejemplos de la vida cotidiana que nosotros a veces cuando lo leemos en el libro nos parece lejano, ¿no? Decimos, ay, ¿cómo que alguien de una mina? O como alguien que vende carne. Pero ya estamos viendo que sucede en nuestro medio, ¿no? Que lo Sí. tenemos aquí, así muy cerquita y no lo habíamos visto, no nos habíamos dado cuenta. Bien, vamos con el número 3. ¿Les ha funcionado, les ha servido esta organización que les hice de la información? ¿Cómo se sintieron durante la sesión? ¿Se me durmieron o no? ¿O qué pasó? Bien, doctor. Bueno, entonces, quiero que vayan estudiando esta información, como les había comentado, para que ya el día del examen ustedes ya estén listos y bien afilados y no haya ningún problema y no se les vayan acumulando los temas. Hoy todos van a tener, ya van a tener asistencia, perdón, no clase, van a tener asistencia. Bueno, si ya no hay nada más que decir, ¿algún comentario final? Bueno, pues son libres. Nos vemos hasta el martes porque el lunes tienen su examen. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Buen día. Luego. Hasta luego.